Dice así la palabra de Dios: y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. De ahí mismo salto a 31, y dice, vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera, enviaron a él llamándole. Si nosotros leemos todo este capítulo, podemos ver que Jesús estaba en el monte predicando, y su misma familia lo quería reprender, no quería que él hiciera ciertas cosas, porque aquí lo vemos y dicen, está fuera de sí. Y cuando alguien te dice que está fuera de sí, es como si te estuviera diciendo, estás loco, ¿qué estás haciendo? Podemos ver aquí a Santiago, que es el hermano del Señor Jesucristo, y no creía en él. Pero cuando vamos a leer este libro podemos ver una transformación de Santiago, porque aquí él era incrédulo. Y cuando vamos a leer ahorita este libro vamos a ver cómo Santiago se manifiesta y la gran exhortación que da a los cristianos. Ahora acompáñame a Hechos 21:18, por favor, hermano. ¿Hechos qué, hermano? 21:18, por favor. Dice así en Hechos 21:18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacobo, que Jacobo es Santiago, y todos los ancianos se juntaron. Esto quiere decir que Santiago ya era un anciano y que predicaba la palabra de Dios. Nosotros vamos a leer la Biblia y nunca vamos a encontrar a Santiago cómo tuvo esa transformación, como la tuvo Pedro, como la tuvo incluso Pablo, pero sí podemos ver que por medio de la Biblia nos enseña que ya era una persona madura en la fe. Incluso algunos eruditos lo mencionan como Santiago el justo, lo ven así muchos eruditos como Santiago el justo, y podemos ver aquí en Hechos que Santiago ya tenía parte en la iglesia. Y me gusta este contraste, hermano, porque si te das cuenta, tú y yo éramos incrédulos como Santiago, no creíamos en el Señor Jesucristo. Es interesante porque ellos pudieron ver todo lo que hacía Jesús y aún así le querían reprender y le decían que estaban locos. Pero aquí podemos ver que Santiago, yo creo, tuvo algún momento cuando el Señor Jesucristo resucitó, tal vez un acercamiento, no sé, pero Santiago cambia todo su pensamiento. Incluso me gusta mucho su nombre porque significa el que cambia, significa el que tiene movimiento, su nombre. Y entonces podemos ver aquí un Santiago que sí cambió, que no creyendo en el Señor Jesucristo, exhorta a una iglesia. Y ahora sí ya voy a entrar en Santiago. Vamos a leer del capítulo 1 al 8. Voy a tratar de hoy de tocar estos puntos, hermanos. Y dice así la palabra de Dios en Santiago capítulo 1. Dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no zahiere, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hasta ahí voy a tocar la primera parte de este estudio de Santiago. Antes de entrar en él, me gustaría orar. Señor, te damos gracias por toda la exhortación que se ha dado en la iglesia. Gracias por la bendición que nos das al escuchar tu palabra. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú el que hable, Señor, que abras nuestros corazones y oídos para escuchar únicamente tu palabra. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, algo que vamos a estar viendo constantemente en el libro de Santiago son dos cosas que me llamaron la atención: es fe y obras. En todo el libro de Santiago, si lo podemos ver, vamos a tener que Santiago habla de la fe y de las obras. Voy a empezar con la introducción. Me encanta porque es como Pablo dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él era hermano de Cristo y sin en cambio no se presentó diciendo: oh, yo soy el hermano del Señor Jesucristo y vengo a la iglesia. Él dice: me presento como un siervo, como lo hizo Pablo, me presento como un esclavo. Es decir, que él sabe que Dios es su único amo. Él sabe que él solamente le sirve a Dios. Y me gusta cómo se presenta. Y luego en el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones,
Y me gusta porque es como nosotros cuando nos reunimos, queridos hermanos, le están dando una exhortación a ellos, porque tiene un saludo Jacobo o Santiago, como le quieran llamar, porque dice que está saludando a las 12 tribus dispersas. Esto habla que está hablando a cristianos que fueron esparcidos y que iban a tener aflicciones por medio del Señor Jesucristo. Y yo creo, hermanos, que tú y yo hemos tenido pruebas, hemos tenido dificultades, y esta carta lo podemos tomar para nosotros, porque si podemos leer diciendo en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, que se está hablando a los cristianos y diciendo que en la prueba debemos tener una paciencia, hermanos. Algo que difícilmente tenemos como humanos es la paciencia, somos muy impacientes. Y aquí Santiago le está diciendo a sus hermanos que en la prueba tienen que tener paciencia. Algo que encontré también muy importante, hermanos, es que siempre en la prueba va a haber tentaciones. Y hay que saber diferenciar, porque esto lo va a definir más adelante Santiago, que Dios prueba, pero el enemigo es el único que te va a tentar, hermano. Y muchas veces en el cristianismo yo he escuchado y confunden esa parte. Dios nunca te va a tentar, Él siempre te va a probar. Y eso hay que tenerlo claro, hermanos. Amén. Mira, hay ejemplos que te puedo dar en las pruebas que podemos tener por medio de Dios. Y una que yo puedo decir es cuando no tienes trabajo, posiblemente es una prueba de Dios, y alguien se te va a acercar y te va a querer hacer algo, que hagas algo chueco, va a querer que robes, va a querer que hagas cosas perversas, y dice Dios que en esa prueba nosotros tiene que obrar la paciencia, hermanos. ¿Por qué? Porque está la tentación. La tentación no viene de Dios, eso viene del enemigo. Pero en la prueba, hermano, siempre va a estar la tentación. Y este es un claro ejemplo. A mí me ha llegado a pasar que no he tenido trabajo y el enemigo me tienta con ideas, con cosas en la cabeza. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, queremos la salida fácil. Por eso aquí Santiago les está poniendo algo claro, que es la paciencia. Te está diciendo que si nosotros, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que tú y yo, que somos hombres y mujeres de fe porque hemos creído en el Señor Jesucristo, siempre vamos a tener una prueba. Yo recuerdo a Ricardo cuando nos hicimos diáconos, César y yo, nos dijo que nosotros íbamos a tener una prueba. Y de verdad que sí, hermanos, el Señor nos prueba en diferentes áreas. Él conoce nuestro corazón y nos va a hacer trabajar, pero quiere que seamos pacientes. Luego en el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia perfecta su obra, dice en el 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Algo que les está mencionando Santiago, y algo que se me hizo como al principio cuando leí un poco difícil es, dice que tengan gozo, hermanos, que tengamos gozo cuando estemos en la tribulación, en la prueba. ¿Y cuál es este gozo, hermanos? Mira, yo creo que todos hemos tenido el gozo en el mundo. Cuando alguien te regala algo, te gozas. Cuando estás tomando en el mundo, yo recuerdo que me gozaba con mis amigos. Muchos lo hacen bailando, muchos lo hacen con mujeres, muchos lo hacen con hombres, muchos lo hacen comprándose algo y tienen ese gozo cuando te regalan algo, cuando te compras X cosa. Es ese gozo del mundo, pero Santiago no está hablando de ese gozo. Porque imagínate, hermano, que tú en el problema vas a decir, hermano Cristian, yo en la enfermedad, en el cáncer, yo sin trabajo, yo con problemas en la familia, ¿cómo me voy a gozar? Porque el gozo, si nosotros lo entendemos en el mundo, es pues sentirte alegre, divertirte, ¿no? Pero el gozo que está hablando Santiago es diferente. Mira, acompáñame a Gálatas 5:22, por favor. ¿Ya estamos en Gálatas, hermanos? 5:22, gracias. Dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. El gozo es un fruto que tiene que dar el Espíritu Santo. Este gozo no es el del mundo, este gozo no lo tiene cualquier persona. Si tú eres cristiano, has nacido de nuevo, si tú tienes la fe en el Señor Jesucristo, aquel que te salvó, por consecuencia te va a dar estos frutos. La otra vez el hermano Ricardo hablaba de la caridad. Ahora aquí dice el gozo. ¿Y cómo podemos traducir el gozo, hermanos? En un contentamiento. En un contentamiento que tenemos en Dios.
Mira, el mundo se pone contento por muchas cosas que ya te puse ejemplos, y nosotros, dice, tú en la prueba, en la tribulación, tienes que tener un contentamiento. Es un poco difícil, hermano, porque tú y yo somos impacientes. ¿No te ha pasado que cuando vas a la fila de, no sé, del cine, del banco, es más, cuando llegamos a un restaurante, somos bien impacientes? Queremos aquí y por aquí ya llegue la comida, o está el banco y ojalá ya se movieran y yo pasara, hermano. Pero la verdad es que no somos pacientes. Y dice Cristo, dice Santiago, que tenemos que tener un contentamiento. Mira, y te voy a decir varias claves para que tú tengas un contentamiento o recuerdes por qué debemos de estar contentos en la tribulación. Primeramente es que el Señor te ha salvado, que te ha rescatado de la porquería y que te ha sacado de la basura donde tú estabas, hermano. Eso es primeramente un gozo que tú debes de tener. Y cuando tengas una prueba, tengas una dificultad, debes decir, yo ya soy salvo y yo estoy escrito en el libro de la vida, hermano. Pero muchas veces, porque no somos pacientes, se nos olvida y caemos en nuestra carne y estamos solamente buscando otras cosas. Cuando viene la prueba, la tribulación, y yo lo digo en mi persona, lo primero que buscamos a veces, como lo que dijo hoy el hermano Ricardo en la explicación, buscas otra cosa que no es Dios, buscas ayuda del mundo. Cuando tenemos enfermedades, a veces de ir a Dios, primeramente en oración, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al médico, ya estamos buscando en internet. Cuando no tenemos trabajo, en lugar de ir primeramente al Señor, arrodillarnos y pedirle por ese trabajo que necesitamos, buscamos ayuda de hombres, hermano. Y aquí Santiago dice, hey, en esa tribulación tú tienes algo diferente al mundo, que es el Espíritu Santo, que es el gozo que te debe dar el Señor porque te ha rescatado, porque te ha limpiado. Mira, hermano, acompáñame a Mateo 28:20, por favor. En Mateo 28:20 dice así la palabra de Dios. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabes qué, hermano? Tienes que tener un contentamiento porque dice el Señor que va a estar contigo todos los días va a estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué, hermano? Y a mí muchas veces se me olvida que Dios está conmigo todos los días y pongo primero otras cosas en la tribulación. Aquí yo te quiero recordar que dice Mateo, mira, el Señor Jesucristo ha mandado al Espíritu Santo, te ha sellado y está contigo, hermano. No se te debe olvidar. Ahora acompáñame a Juan 14:16, por favor. Dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Nos ha dado un Consolador, hermano. Cuando tú estás en la prueba o en la tribulación, a veces necesitamos un consuelo, ¿verdad? A veces necesitamos que llegue la esposa, incluso el mismo hijo, y te apapache y te dé una palabra de vida y te diga, oye, todo va a estar bien. Mira lo que dice aquí, yo he rogado al Padre, porque en ese momento sí ve el Señor Jesucristo y dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar un Consolador que es el Espíritu Santo. Dice, y va a estar con vosotros. ¿Cuándo? Siempre, hermanos. Está con nosotros. Nuevamente, si tú quieres tener un contentamiento, lo tienes que tener aquí porque Cristo está contigo todos los días de tu vida y siempre. Un versículo más ahí, hermanos. Juan 16:33, por favor. 16:33, por favor. Yo creo que todos conocemos este versículo, hermanos. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, hermano. Yo creo que en eso tenemos que tener gozo. ¿Por qué? Porque dos cosas importantes. Una dice que vas a tener paz en Cristo. Y cuando viene la tribulación, hermano, yo creo que si tú vas a Dios, te da esa paz que tú necesitas. Y te lo puedo decir porque yo he tenido muchos problemas. Y cuando vas al Señor Jesucristo, de verdad te da esa paz cuando empiezas a orar, cuando lo buscas, cuando estás en su palabra. Sí. Y luego me dice aquí, hey, tú, hermano y yo vamos a tener aflicciones. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes aflicciones, pero dice aquí el Señor Jesucristo, no te preocupes, dice, confía en mí. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, hermano. Amén. ¿Y de dónde vienen las aflicciones, hermano? Mayormente vienen del mundo porque vivimos aquí. Ahorita muchas veces quisiéramos estar en una burbuja
y decir, ya no queremos al mundo, pero dice Dios, no, tú tienes que estar en el mundo porque ustedes son la sal y la luz. Pero mira, todos los problemas que tenemos son por el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar y de repente te corren el trabajo o ya no tienes trabajo. Pues son pruebas que Dios te está poniendo porque dice que tu fe va a ser probada, hermano. Entonces, si quieres tener un gozo, hermano, como lo dice aquí Santiago, recuerda estos versículos. Eso te va a dar un contentamiento, saber que tienes un Dios que mandó al Señor Jesucristo y que está todos los días contigo, que te acompaña y que dice que ha vencido al mundo. Dice también en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Yo te daba ejemplos, hermanos, que a veces nosotros no somos pacientes y eso tenemos que recordarlo, pero yo creo que si somos cristianos tenemos que empezar a trabajar en nuestra paciencia. Y dice aquí que la paciencia, yo lo voy a decir, hermano, es estar buscando a Dios, es estar en la presencia de Dios. Porque muchas veces cuando estamos impacientes, y lo digo por mí, hermanos, primeramente no agarramos la Biblia, no oramos, no hacemos lo que nos corresponde como cristianos, y luego en la prueba viene el enemigo, te pone el pie, y sabes que como tú no estás en la presencia de Dios, como tú no estás orando, no estás leyendo, caes en pecado o te hundes más y empieza más la aflicción. ¿Por qué? Porque tú no estás parado en la roca, hermano. Y dice Santiago que nosotros debemos de ser pacientes. Dice, como te decía, nuestra fe va a ser probada, hermano. Y mira, en la tribulación yo creo que todos hemos pasado problemas y yo lo digo otra vez en lo personal. A veces, hermano, queremos que Dios nos dé la solución como lo veo como la lámpara de Aladino, frotarle y Señor, quítame el pecado, Señor, quítame este problema o dame trabajo. Y sabes que volvemos a un Dios así como, veo como un muñequito que solamente queremos que nos complazca. Yo recuerdo a Pablo cuando dice, hey, quítame el alijón, ¿y qué dice Dios? No, bástate en mi gracia. Tú y yo nos debemos de bastar en la gracia de Dios. Mira que Dios nos escucha y yo lo he compartido. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, pero sabes que tú y yo debemos de esperar en Cristo Jesús. ¿Me gustas acompañar a Romanos 5, por favor, en el versículo 2? Romanos 5, en el versículo 2, hermanos, voy a leer del 2 al 5. Mira, aquí está hablando Santiago de pruebas, de que nos va a dar paciencia. Mira lo que dice en Romanos 5, en el versículo 2. Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba ¿qué? Esperanza. Y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado, hermano. Mira, en la prueba, aparte de la paciencia, ¿sabes qué nos va a dar? Carácter. ¿Por qué? Porque nos vamos a esperar en Cristo. También sabes que nos va a dar firmeza, hermano. Sabes que nos va a dar una esperanza. Y esa esperanza ya la tenemos en Cristo porque Él nos ha salvado. Y aquí lo pone claro, hermano, todos nosotros vamos a tener una prueba. Pero dice la palabra de Dios que si tú esperas en Jesucristo, en las tribulaciones, nosotros que vamos a tener, como dice aquí al final, dice, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. El amor de Dios está derramado en nuestros corazones y lo podemos ver porque lo hizo en la cruz, hermano. Él derramó su sangre por nosotros para que fuéramos salvos. Y está diciendo, no te preocupes, mira, la prueba te va a hacer más fuerte. ¿No les ha pasado, hermanos, que ustedes han tenido alguna prueba que dices, no la voy a librar, y está muy difícil, y estás llorando, y estás con preocupación, y empiezas a tener paciencia, y empiezas a aplicar lo de Romanos 5, y cuando ves, toda prueba, hermano, se tiene que quitar, tiene que irse. Y cuando pasa la tribulación y la prueba, hermano, te hace más fuerte. Amén. Cuando llega otra prueba más difícil, Dios ya te empieza a dar la experiencia y te empieza a dar, como te decía, esa formación como cristiano, que sabes que tenemos que esperar en Cristo. Pero mira, esperar en Cristo, hermano, no significa que te quedes ahí solamente
como dice la palabra, esperando. Significa que tú busques a Dios en la palabra, significa que tú estés en oración. Muchas veces en la tribulación, hermanos, me ha pasado que yo no he querido venir a la iglesia. Y dices, no, ¿por qué voy a ir? Y a veces volteas a ver a otro hermano y dices, pero si él está yendo mejor, y cosas así. Sabes que el enemigo te empieza a volver y lo que quiere es que tú no estés en la presencia de Dios, hermanos. Y aquí dice Romanos que Dios ha derramado al Espíritu Santo en nosotros, y eso lo sabemos como cristianos. Si tú has nacido de nuevo, sabes que eres una nueva criatura. Amén. Y sabes que has sido sellado por el Señor Jesucristo. Algo que tenemos también que tener claro, hermanos, y yo nuevamente lo volví a estudiar, es algo que menciona aquí es la fe. Y yo creo que muchos tenemos el concepto de la fe, o sabemos qué es la fe. Incluso la misma Biblia nos menciona qué es la fe, y eso, hermano, lo tenemos que tener claro. Mira, la fe yo creo que da para un estudio de 5 horas o más, pero tan solo voy a tomar algunos versículos donde nos muestra qué es la fe y la esencia de lo que estoy leyendo yo en Santiago. Mira, acompáñame a Hebreos 11:1, por favor. Porque aquí Santiago nos está hablando de fe, y hermanos, entonces nosotros tenemos que tener en nuestra mente qué es la fe, o de qué es lo que está hablando Santiago. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, hermano. Y si alguien en el mundo lee esto, no lo puede entender, porque déjame decirte que el mundo también tiene el concepto de fe, pero no es el concepto de Dios. A mí me tocó con un taxista, platicábamos del trabajo y me dice, pues ten fe. ¿Pero fe en qué? El mundo solamente te dice fe, pero no te dice en qué la tengas. Y aquí te lo está resumiendo, que dice que, ¿qué es esa sustancia? ¿Y sabes cuál es esa sustancia? El Señor Jesucristo, lo que ha hecho en tu vida. Y mira, también la palabra fe, en su raíz original, significa persuadir. Persuadir. Y la palabra persuadir significa que alguien te convenza con argumentos. ¿A qué voy con esto? Que no sé si te ha pasado que tú quieres comprar algo y voy a poner ejemplo de un celular, porque así me ha pasado con los hermanos. Y te dicen, oye, ¿cuál me recomiendas? ¿No? Y a lo mejor él quiere X celular y tú le empiezas a decir, no, mira, este tiene mejor cámara, mira, tiene mejor procesador y tiene cosas. Y tú lo estás persuadiendo para que él compre el celular, pues que te agrada, ¿no? Y Dios también nos persuade a nosotros por medio de la palabra. Dice que por el oír viene la fe, por escuchar la palabra de Dios. Hermano, si tú estás aquí sentado conmigo, es porque tú escuchaste la palabra de Dios. Amén. Aquel que diga que es cristiano y que Dios le habló en un sueño y cosas así, déjame decir que es un mentiroso, porque mira, la palabra de Dios es clara y dice que solamente es por el oír la palabra de Dios, hermano. Si tú estás aquí, alguien te tuvo que haber hablado de Jesucristo, alguien te tuvo que haber contado de Él. Yo conozco un hermano que dice que él estaba en su casa viendo la tele y puso, por error, dice que puso una predicación de un pastor y empezó a escuchar. Dice que al final terminó llorando y se inclinó y le pidió permiso, le pidió perdón a Dios. ¿Sabes qué? Escuchó la palabra de Dios. Porque dice que solamente escuchando la palabra de Dios nosotros podemos tener fe, hermano. Alguien que te diga que tiene fe y no cree en Jesucristo, esa no es la fe correcta, porque la fe solamente viene de Dios y Él solamente puede darnos esa fe a nosotros porque somos creyentes de Él. Mira, yo anoté estas cosas, dice, nosotros no hemos visto a Jesús, pero sabemos que Él existe, sabemos que Él es palpable. Nosotros no hemos visto o no sabemos cómo es el cielo, pero sabemos que vamos a llegar ahí, hermano. Nosotros no vemos al Espíritu Santo, pero lo sentimos y lo vemos en nuestra vida, cómo Él nos va redarguyendo cada día. Y si tú le dices esto al mundo, para ellos es locura, hermano. Pero para nosotros, como dice aquí en lo que acabo de leer, es la demostración de las cosas que no se ven, hermano. Nosotros no estamos viendo las cosas carnales o las cosas tangibles, porque así somos, ¿no?
A veces yo me ha tocado platicar con ateos y me dicen, ¿dónde está tu Dios? Yo quiero palparlo. Mira, Dios es tan grande que no se necesita manifestar en algo. Sí. Pero así somos. Cuando nosotros no creíamos en Cristo, manifestábamos nuestro amor en objetos, en cosas, en licor, en muchas cuestiones, hermano. Y aquí dice Dios, ¿sabes qué? Tú vas a creer, pero no en lo que ves con tu vista, sino en lo espiritual, que es por eso que nos reunimos aquí. Nosotros no vemos aquí al Señor Jesucristo, pero sabemos que donde está uno o más, está Él con nosotros, hermano. Y lo sentimos, ¿por qué? Porque como lo dijo la hermana, cuando se para alguien y da un versículo de la Biblia y es para ti, hermano, Dios te habla en tu vida y lo sientes. Yo hasta con las alabanzas he llorado porque ahí mismo vienen versículos de la Biblia en los hijos, hermano. Y sabes que no lo estamos viendo, pero lo estamos palpando, lo estamos sintiendo. Yo creo que eso es personal, pero de eso está hablando Santiago. Esa también es la fe. Dios te persuadió, sí, te persuadió. Yo te puedo dar mi testimonio. Cuando me llevó el hermano Jonathan a la otra iglesia, que también fue de mucha bendición, estaba la predicación y yo no entendía muchas cosas porque hablaban de Biblia. Tal vez como ahorita estoy tomando muchas cosas y algunos tal vez no entiendan, pero me tocó escuchar que había un sacerdocio corrompido y yo me reflejé en ese sacerdocio corrompido. ¿Por qué? Porque eran hombres que en el templo de Dios estaban metiendo prostitutas. Y yo decía, wow, yo estoy así corrompido como ellos. Y Dios me empezó a persuadir con su palabra. Me dijo, hey, tú eres un pecador y necesitas de mí. Dios así nos persuade, eso también es la fe. Él te va a persuadir, Él te va a decir, mira, tú eres un pecador. Para nosotros tener fe, hermanos, tenemos que aceptar que somos pecadores y que tenemos un Salvador. Amén. Mira también lo que dice en Juan 20:29, hermanos. Y esto yo creo que nos gusta a nosotros. Dice Juan 20:29. Dice así la palabra de Dios. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás. ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mira, hermano, tú y yo somos bienaventurados porque no vimos al Señor Jesucristo. Pero ¿sabes? Él está con nosotros. Y es lo que le está diciendo a Tomás, que le dijo, mete tu dedo. Porque él era incrédulo, hermano. Y muchas veces nosotros así somos con Dios, sabiendo que nos ha rescatado, sabiendo que nos ha salvado, hermano. Muchas veces, como decía el hermano, lo ponemos a un lado. ¿Y dónde está esa fe? ¿Dónde está esa persuasión que nos ha dado el Señor Jesucristo? Porque mira, yo sí tengo algo claro, que el Señor a mí sí me ha salvado a mi familia. Amén. Y yo creo que los que están aquí, hermanos, también son salvos porque por algo están aquí, hermanos. Sí. Pudiendo domingo, como dice el hermano, ir echándose la memela al partido, ver una película. Pues sabes qué rico es el domingo, quedarse dormido, sentado, acostado y rascarse la panza, es sabroso, hermano. Pero de verdad, estamos aquí por fe. Amén. Porque queremos escuchar la palabra de Dios y tenemos hambre de ella, hermano. Mira, acompáñame a 2 Corintios 4:18. En 2 Corintios 4:18 nos vuelve a mencionar qué es la fe para nosotros, hermano. Si no mirando nosotros las cosas, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven que son eternas, hermano. Nosotros estamos viendo las cosas eternas, sabemos que aquí estamos de paso, sabemos que aquí un día vamos a morir, pero sabemos que cuando ya ahora sí que seamos llamados por Cristo, vamos a llegar a esa morada. Dice él dice el Señor Jesucristo que nos ha hecho una morada. Dice que el cielo, cuando tú lees en Apocalipsis y lees los versículos, que hay calles de oro y así, cosas muy hermosas que yo analizo y digo, yo no me imagino cómo va a ser el cielo, pero ¿qué dice aquí? Viendo las cosas, dice, viendo las cosas eternas. Y también sabes cuáles son las cosas eternas cuando tú lees la Biblia, hermano. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, ves todo lo que el Señor Jesucristo tiene para ti. Y sabes que empiezas a cambiar esa mirada. Si antes estabas viendo más al mundo, ahora empiezas a ver más las cosas que tiene Cristo para tu vida, las cosas de eternidad, la palabra de Dios, hermanos.
Mira, yo escribí algo y eso es algo personal y puse: fe es la verdad que Dios nos ha dado a los creyentes, es la certeza y esperanza de caminar en Dios. Eso para mí, yo lo resumí que es para mí la fe, pero lo podemos encontrar en los versículos que les di, que es la fe. Y lo quise traer, hermanos, al estudio porque Santiago habla de fe y yo creo que si estamos estudiando sobre la fe debemos tener claro qué es la fe para nosotros, tenerlo en nuestro corazón. Ahora, hermano, en la Biblia no menciona el cómo obtener más fe, pero sí menciona cómo obtener sabiduría y ahorita lo vamos a leer. Pero, hermano, si tú quieres tener más fe, yo te voy a dar un versículo para que puedas saber cómo puedes tener más fe. Dice Hebreos 12:2. Y dice así en Hebreos 12:2: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciado la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Hermano, ¿quieres saber de la fe? Pon los ojos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el consumador de la fe, hermano. ¿Quieres tener fe, hermano? Lee la palabra de Dios, porque dice que es por el oír. Cuando venimos nosotros a congregar, hermanos, oímos la palabra de Dios. Se para el hermano y dice un versículo, dice algún comentario, Dios está hablando. Cuando tú estás en tu intimidad, hermano, y estás leyendo la palabra de Dios, Dios te está hablando y te empieza a dar fe. ¿Y sabes por qué la fe es de Dios? Porque lo dice en Romanos 12:3. No vayas ahí, hermano, solamente lo voy a leer. Dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto viene del Señor, esto no viene que sea algo espontáneo y tú puedas tener fe porque solamente estás creyendo en algo que no ves. Nosotros creemos en algo, hermano, que algún día cara a cara lo vamos a ver de frente. Dice en el versículo 4, dice: mas tenga la paciencia perfecta. Ahí en Santiago, hermano, regresamos, dice: mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Yo lo que entiendo es que está hablando que quiere el Señor que nosotros seamos santos como lo es Él, que busquemos esa santidad, porque sabes, hermano, cuando es la prueba, como lo dice aquí, y dice: mas tenga la paciencia perfecta. ¿Sabes qué, hermano? Cuando estamos en ese proceso, nosotros vamos a ser tentados, como te decía. Va a llegar el enemigo y te va a querer poner obstáculos. Y dice Dios: ¿sabes qué? Tienes que ser perfecto, cabal. Y cabal significa recto, honrado e íntegro, hermano. Ya hemos hablado de la integridad, ser completo. Está diciendo que en la tribulación, hermano, tú busques la santidad de Dios. Mira lo que dice en Mateo 5:48, hermano. En Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Dios quiere que tú y yo seamos santos, que busquemos esa santidad cuando sea la tribulación. No quiere que tú te quedes ahí acostado, Él quiere que tú busques la palabra de Dios. Aunque tú te sientas mal, hermano, en la tribulación, tienes que venir a la iglesia. Muchas veces no nos va a gustar, pero Dios nos va a hablar. Si tú te quedas, hermano, ahí sentado y te quedas triste y te quedas llorando en tu cuarto, hermano, mira, Dios no te va a hablar a ti. Dios te va a hablar por medio de la palabra, pero Dios quiere que nosotros seamos perfectos y cabales, que seamos íntegros, hermano, porque va a llegar la tentación. Sí. El enemigo, mira, él no sabe lo que hay en tu cabeza, pues no es Dios, pero el enemigo ya conoce todo lo que has hecho de porquería y es donde te va a atacar. Y cuando está en la tribulación te va a presentar cosas que parecieran buenas para ti o que posiblemente te den las soluciones, como la que te digo del trabajo, hermano. Posiblemente no tienes trabajo y va a llegar el enemigo con X persona y te va a decir: oye, mira, vamos a vender esto, vamos a hacer esto. ¿Y sabes qué es chueco? Pero si tú no estás en esa santidad, hermano, ¿sabes qué vas a hacer? Lo vas a tomar y vas a pecar. Y mira, en el versículo 5 nos da una clave muy importante, hermano, para estar nosotros en santidad y para estar firmes cuando viene la prueba. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándele a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere y le será dada, hermano. Sabes que la fe
tiene que tener parte con la sabiduría, hermano. Lo menciona aquí Santiago, y dice que nosotros la podemos demandar a Dios, y Dios nos la va a dar. Pero no tan solo se trata de decir, hey Dios, dame sabiduría, y así como dice Ricardo, va a aparecer un arcoíris y te va a decir, mira, aquí está la sabiduría. No, hermano, la sabiduría, ¿sabes cómo la vamos a obtener? Leyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. ¿Quieres saber mucho sobre la sabiduría? Te recomiendo leer todo Proverbios y vas a encontrar capítulos completos hablando de la sabiduría. Yo solamente voy a leer uno, que es este me gusta mucho, es Proverbios 1:7. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Algo muy fuerte, hermano. Para tener sabiduría tenemos que temer a Jehová. Tenemos que saber quién es Dios, tenemos que conocer su carácter. Nos gusta mucho escuchar cuando dicen Dios es amor, pero cuando nos dicen que es disciplina y que Él también te va a reprender, eso no nos gusta, hermano. Muchas veces, en el principio de cuando fui cristiano, dejé de hacer cosas por temor a Dios, porque sabía que si yo hacía ciertas cosas iba a desagradar a Dios, y sabía que Él me podía, como dice Él, disciplinar, hermano. Y ese temor es bueno para nosotros porque nos aleja del pecado, hermano. El que no tiene temor a Dios, el cristiano que no tiene temor a Dios, va a seguir pecando y va a seguir cayendo en lo mismo. Por eso dice aquí Santiago que si tú estás en una prueba, demanda sabiduría, hermano. ¿Y sabes qué es la sabiduría? Es la recopilación de cómo saber hacer bien las cosas. Eso es la sabiduría. ¿Y qué sabiduría prefieres? ¿La del mundo o la de Dios? Porque muchas veces buscamos en libros la psicología y muchas cosas externas y no vamos a la palabra de Dios. Porque cuando vamos a la palabra de Dios, Él nos redarguye, Él nos disciplina. Y dice Dios, mira, demándamela. Si tú lees la Biblia, vas a saber tomar decisiones. Ser sabio es saber tomar buenas decisiones. Cuando tienes la prueba, hermano, tienes la fe, pero tienes que tener la sabiduría. Si tú lees la palabra, por ejemplo, si alguien llega y te invita en la tribulación, como te digo el ejemplo de no tienes trabajo y te invita a robar, has leído en la Biblia que a Dios le desagrada robar. No, dice, no robarás, que no es bueno para ti como cristiano, para tu vida. Entonces, ¿qué? ¿Estás siendo sabio? No por el mundo, porque mira, la gente se justifica. Yo he escuchado gente que dice, ¿sabes por qué robo? Porque no tengo trabajo, no tengo dinero, mis hijos están muriendo y por eso robé. A Dios no le importa, dice que es un pecado, hermano, que es robar, y muchas veces justificamos eso. Pero cuando nos vamos a la sabiduría de Dios, tal vez, mira, hermano, en esta temporada nosotros lo hemos tenido un poco difícil económicamente y me han salido como situaciones donde no son cosas que le agraden a Dios, y digo, híjole, pero si lo hago, puedo tener este dinero. No, hermano, el Señor busca que tú seas santo. Sí, amén. Así es. Amén. Dice el versículo 6, dice, pero piden fe, no dudando. Amén. Dice, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento, echada de una parte a otra. Perdón, hermanos, para mí fue muy fuerte eso, porque dice, pidan fe. Y muchas veces, ¿sabes qué, hermano? Tú y yo Sí. no pedimos el fe. Muchas veces pedimos a nuestra conveniencia, no pedimos como el Señor Jesucristo. Yo creo que muchas veces de nosotros no vemos ese ejemplo de Getsemaní, hermanos. Sí. Él pidió con fe, pero ¿sabes cuál fue la clave? Él dijo, que sea tu voluntad, Amén, no la mía. amén. Y muchas veces, hermano, a veces cuando pedimos en fe queremos que sea nuestra voluntad, como lo que hace rato comentaba la hermana, que a veces contendemos con Dios, queremos pedirle a Dios, pero en nuestra forma, hermanos, y no queremos esperar la respuesta del Señor en nuestra vida. Y sabes que también pedir en fe, hermano, es saber que el Señor tiene el control, porque muchas veces
estás pidiendo por tu enfermedad, por tu aflicción, y por aquí acaba la oración y haces todo lo contrario, hermano. Entonces, ¿qué le estás diciendo a Dios? Yo no confío en ti, estoy confiando en lo que yo necesito. Y mira, hermano, por eso es importante poner los ojos y la mirada en Dios, porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha rescatado. Amén. Saber que Dios nos escucha aunque no llegue el trabajo. Saber que Dios nos escucha aunque la enfermedad no sea quitada, hermano. Saber que Dios nos escucha aunque le pidas que se quite el aguijón, aunque siga el problema, hermano. Muchas veces en la prueba va a seguir el problema y vas a decir, Dios no me escucha. Él te escucha, hermano. Dios siempre es bueno. Si fue bueno al salvarte, ¿por qué no va a ser bueno en la tribulación, hermano? Porque, ¿sabes? Quiere que trabaje en ti, quiere que tú que crezca tu paciencia, hermano. Y muchas veces nosotros somos tan impacientes en la prueba y no queremos eso, hermano. Dice, pedir con fe, hermano, es aceptar la voluntad de Dios. A veces yo le he pedido por la enfermedad de mi esposa, por X situaciones, y a veces, hermano, no vemos la respuesta, pero acepto la voluntad de Dios. Eso es pedir en fe, hermano. Si tú pides en fe y no aceptas la voluntad de Dios, tú no estás pidiendo fe y no estás aceptando quién es Cristo en tu vida, hermano. Dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ¿sabes qué, hermano? Se me hizo algo aquí curioso, el hombre de doble ánimo, hermano. ¿Y por qué lo menciona Santiago? Porque a veces tú y yo somos de doble ánimo y eso somos a veces en la tribulación. A veces en la iglesia, hermano, y eso quiero que tú lo examines. ¿Qué significa el hombre de doble ánimo? Ser inestable en la vida como cristiano. ¿Qué quiere decir? A veces vengo a la iglesia, a veces no vengo, a veces oro, a veces estoy de buenas con Dios, a veces no estoy de buenas con Él. ¿Por qué? Porque soy de doble ánimo, depende de las circunstancias de mi corazón, pongo a Dios a como yo quiero. Eso es ser inconstante, de doble ánimo. Pero eso no significa que pierdas la salvación, eso solamente lo sabe el Señor. Pero lo que indica que hay una inmadurez en tu corazón, hermano. Y si eres inconstante en la palabra de Dios, en el Evangelio, hermano, cuando venga la tribulación, olvídate, viene el problema y te vas a ir de la iglesia. Sí. Viene el problema y vas a renegar de Dios, hermano. Y dice también ahí mismo en el versículo, y me gusta mucho, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No nada más en la vida espiritual, hermano. ¿Has visto a esas personas que dicen, voy a terminar un proyecto y no lo terminan? Una persona de doble ánimo, hermano. Alguien que tiene propósitos y no los termina, una persona de doble ánimo, hermano. Pero principalmente nos está hablando Santiago en la vida del cristiano. Santiago le habló aquí a estos cristianos diciéndole, ok, tú vas a tener problemas, pero te doy la clave. Tienes que tener fe y tienes que pedir sabiduría a Dios. Y si tienes este doble ánimo, mira, acompáñame a Santiago 4:8, por favor, hermanos. Dice, en Santiago 4:8, dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, ¿qué dice, hermanos? Purificad nuestro corazón, hermanos. ¿Sabes qué? Cuando tú estás de doble ánimo es porque no has purificado tu corazón, porque estás guardando cosas en él y no vas a Cristo. Dice el salmista, oh Dios, examina mi corazón. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios si estamos de doble ánimo. ¿No quieres venir a la iglesia? Es porque tienes que pedirle a Dios que examine tu corazón. Ah, el hermano ya te cayó gordo porque tarda mucho en exhortación. Hermano, dile a Dios, porque yo soy impaciente. A veces cuando oro con mi esposa tiende a orar mucho y mi carne, ay, ya que se calle. Hermano, no, hay que dar gracias porque tu esposa ore bastante, hermano. Porque sabes que tu carne, tu doble ánimo, y sabes que tienes que ir con Dios y decirle, examina mi corazón y límpialo, hermano. De eso está hablando Santiago, porque todos podemos ser de doble ánimo. ¿No nos ha pasado que algo nos pasa en la iglesia y ya no quieres venir? El hermano te dijo algo, alguien no te saludó, o no sé, tienes un problema como lo menciona aquí Santiago, una prueba, viene la tentación, caes y dices, me olvido de la iglesia. Dice Dios, ¿sabes qué? Si tú eres de doble ánimo, ven a mí y yo voy a limpiar tu corazón. ¿Y sabes, hermano, qué va a limpiar nuestro corazón? La palabra de Dios, hermano. La hermana dijo algo muy importante, que es como una espada que penetra.
esa espada que va a llegar hasta lo más profundo de las coyunturas, y dice de doble filo. ¿Sabes qué es una espada de doble filo? Yo me lo imaginaba como con una espada doble, ¿no? Con dos picos. No, es una espada que es más gruesa y tiene un doble filo. O sea, penetra muy fuerte, hermano. Así es la palabra de Dios. Por eso dice que la fe es por el oír, hermano. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios y Él penetra tu corazón, hermano, vas a tener un cambio, una transformación. Si tú lees la Biblia, estás orando, no dejas de venir a la iglesia, vienes a las reuniones de varones y de damas, Dios te está hablando ahí. Y créeme que te va a purificar. Muchas veces yo he venido con altivez de corazón, orgulloso, a veces he venido hasta peleado con mi esposa y llego a la iglesia y Dios purifica mi corazón con algún versículo que han leído ustedes, hermanos, y eso es bueno para nosotros. Solamente quiero terminar ya aquí el estudio, hermanos. Me voy a quedar aquí en el 8. Cuando me vuelva a tocar voy a seguir tocando Santiago, este libro. Quiero terminar, acompañen por favor a Filipenses 1:6. Dice así la palabra de Dios en Filipenses 1:6: estando confiado de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermano. Sabes que Dios está perfeccionándonos cada día, pero también depende de nosotros buscar esa perfección por medio de la palabra. Y me gusta porque dice aquí, hasta el día de Jesucristo. Hasta que yo esté con Él voy a ser perfeccionado. Mientras esté aquí, hermano, en la tierra, en el mundo, soy imperfecto, soy pecador, soy de doble ánimo, voy a tener tribulaciones y posiblemente muchas veces voy a caer, hermano. Pero ¿sabes qué? Dice Dios que Él nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. Y como dice aquí en Filipenses, hasta el día de Jesucristo. Hermano, yo creo que eso también debe ser un contentamiento para nuestra vida, porque de eso habló Santiago a ellos en este versículo. Dice, tener por sumo gozo. Ese es nuestro gozo, hermanos, el Señor Jesucristo. No hay gozo más grande que tener a Cristo en nuestra vida, hermanos. Y solamente con este versículo quería terminar, y espero seguir con el libro de Santiago para la próxima que me toque, hermanos. Voy a terminar con una oración. Señor, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias porque nuestra fe tiene que ser probada, Señor. Porque en la fe, cuando es probada, Señor, vamos a tener un crecimiento gracias a ti, Señor. Yo te pido por cada hermano que esté en una prueba, en una tribulación, en alguna tentación, Señor, tú lo acompañes como siempre lo haces, Señor. Que ellos se resguarden en tu palabra, Señor, porque es lo más importante que tenemos en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que te demandemos esa sabiduría, Señor, para tomar buenas decisiones en esas pruebas, Señor, en esas tentaciones que el enemigo nos quiere poner, Señor. Te pido también, Padre, que si somos de doble ánimo, Señor, tú limpies nuestro corazón, Padre, con tu bendita palabra, para que no dejemos de asistir, Señor, para que tengamos más ansiedad por escuchar tu palabra, Señor, por ser más hacedores de tu palabra, Señor, por buscarte a ti cada día, Señor. Yo te pido, Señor, en esta tarde por cada hermano, Señor, que llegue con bien a su casa, Señor, resguárdalos, cuídalos. Por aquellos hermanos que no han venido, Señor, tú conoces su corazón, sabes por qué no están aquí, te pedimos también por ellos, Señor. Te pedimos, Padre, que cada día de nuestra vida, Señor, tú seas nuestro sustento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.